Buenos días, chicos. Nos volvemos a ver en esta época de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo finales del siglo XIX, con esta literatura que hemos clasificado como del realismo y el naturalismo, con autores tan importantes pues como Tolstoy, como Galdós, y en Inglaterra, en plena época victoriana, de la reina Victoria, pues nos encontramos también autores de la talla de Dickens. Hemos visto que todos ellos se iban a caracterizar por retratar la sociedad, fijándose en algunos casos a veces en los aspectos más desagradables, ¿no? De más injustos, con mayores desigualdades, otras veces retratando la clase media o la psicología, ¿no? Pero es cierto que también en esta época, en la segunda mitad del XIX y sobre todo a finales de este siglo, aparecen otras corrientes que curiosamente se van a caracterizar casi por lo contrario, por escapar de la realidad o transmitirnos una realidad diferente. ¿Y cómo va a ser esa realidad? Pues aquí nos encontramos con un problema de clasificación de las corrientes, ¿no? Hablaremos a veces de modernismo, otras veces de decadentismo, otras veces de novela gótica. Y casi más importante será que empecemos a hablar de autores concretos. A ello vamos, chicos. Recordaréis todos que ya hablábamos el otro día cuando hablábamos del realismo en Francia y del naturalismo también, por supuesto. Hablábamos de Julio Verne como un autor diferente que, digamos, se le puede considerar de alguna forma el creador de la novela de ciencia ficción. Y de hecho estáis leyendo una novela, ya va quedando menos, una novela que es una de sus novelas más famosas, ¿no? La de 20.000 leguas de viaje submarino. Obviamente no es una novela que podamos considerar realista, ¿no? Es casi todo lo contrario porque nos perfila un mundo hipotético, un mundo futuro. Al mismo tiempo estamos viendo cómo era ese mundo, ¿no? Porque vemos cómo se está utilizando la energía eléctrica, vemos cómo piensan los personajes, alude al mundo real desde ese submarino, ¿no? Que va siendo testigo de todo el desarrollo de las ciencias naturales. Es decir, nos va dibujando un mundo que era el que existía, pero al mismo tiempo la trama narrativa nos dirige hacia un mundo absolutamente ficción, ¿no? Que es ese viaje en el Nautilus. Y recordad que Julio Verne no fue el único. Guy de Maupassant, por ejemplo, lo comentamos también como un autor de cuentos de terror, ¿no? Con este Lorla, por ejemplo, esa especie de espíritu maléfico que llega, creo recordar que a París, y por lo tanto nos mete en el mundo de la parapsicología, ¿no? Y del misterio. Esta forma de enfocar la realidad de manera distinta va a afectar a diferentes géneros, no solo a la narrativa. Lo vamos a ver en la poesía, o lo veríamos en la poesía, en el teatro, sobre todo en la poesía quizá. Pero nos vamos a centrar en la narrativa porque es donde va a conseguir quizás sus mejores logros dentro de lo que podríamos considerar la literatura universal, ¿no? La más conocida también. Y nos vamos a centrar, como teníamos previsto, en la literatura escrita en inglés. O sea, básicamente en Inglaterra y también algo en Estados Unidos. En Inglaterra precisamente ya había surgido a finales del siglo XVIII y principios del XIX, también en otros países, pero en Inglaterra tuvo especial éxito lo que podríamos considerar la novela gótica, ¿no? Que son relatos que se ambientan en torno ¿cómo os diría? Pues construcciones góticas abandonadas, ¿no? En ruinas, a castillos, a paisajes inundados de niebla, ¿eh? Y en la que suceden sucesos extraños, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, se recurre al mito del vampiro, y por eso quiero recordaros la figura de Polidori, ¿no? El autor del primer relato, podríamos decir, moderno sobre el tema del vampiro. Bien, la novela gótica tiene esa tendencia, por tanto, hacia el terror, hacia lo desconocido, pero al mismo tiempo esa ambientación que nos recuerda pues a la época del arte gótico, ¿no? Por eso se denomina así, novela gótica. Tuvo especial fuerza en la época del romanticismo, acordaos del poeta Lord Byron, y justo a finales del siglo se va a recobrar el interés por este género, ¿no? Y aparece una figura fundamental, que es el escritor irlandés Bram Stoker.
Bram Stoker al parecer tuvo una salud bastante delicada en su infancia y según parece su madre pues le contaba historias de terror, de fantasmas, etcétera cuando estaba enfermo y quizás de ahí le viene ese interés por este tipo de narraciones. Como curiosidad os diré también que se casó con una antigua novia de Oscar Wilde, otro escritor irlandés de quien también vamos a hablar, ¿vale? También parece bastante curioso que después de haber tenido tantos problemas de salud en su infancia, pues acabase siendo un campeón de atletismo. Pero quizá lo más llamativo, lo más curioso de su trayectoria es que fue un hombre sobre todo interesado por las matemáticas y al mismo tiempo por las ciencias ocultas, ¿no? Por el misterio, que era algo que estaba un poco de moda a finales del siglo XIX, o bastante de moda, todo el tema de la magia, el ilusionismo, etcétera. Entonces en Bram Stoker tenemos ese doble lado, ¿no? Por un lado una mentalidad muy científica, muy matemática, y por otro lado una persona a la que le atrae lo irracional, lo sobrenatural, lo mágico, el misterio. Y Bram Stoker va a ser el autor de una de las obras más universales, que seguro que habéis conocido, aunque supongo que casi ninguno habéis leído, que es Drácula. A Drácula lo conocéis por el cine, ya con aquella famosa versión que hizo el cineasta alemán Murnau con la película de Nosferatu, el no muerto. Pero vamos, habéis visto muchas versiones, incluso se utilizan disfraces de carnaval, etcétera, etcétera, ¿no? Los Halloween, etcétera. Y este año, como todos los años, tenía pensado ver con vosotros el Drácula de Coppola, ¿no? Que me parece una versión bastante buena y muy cercana al texto. Pero bueno, son así las circunstancias. Mi idea era verla e ir comparándolo con fragmentos de la obra. De momento parece que no lo podemos hacer. Si acaso a lo mejor a la vuelta, pues ya veríamos, ¿no? Así que lo enfocaremos de otra forma. Tenéis que saber algunas cosas sobre este mito. Del mito del vampiro ya hablamos en su momento con el romanticismo, ¿no? De cómo arranca incluso de la antigüedad y aparecen alusiones a espíritus malignos que beben la sangre de los humanos, incluso en la Biblia. Pero el Drácula de Bram Stoker tiene la particularidad de que se inspira al mismo tiempo en un personaje histórico y legendario como fue Vlad Tepes, conocido como el Empalador, ¿no? Que fue un caudillo, príncipe de Transilvania que resistió frente a los turcos en el siglo XV. Adquirió fama de sanguinario y en esa figura centra Bram Stoker su imaginación para crear, o para recrear, mejor dicho, o transformar el mito clásico del vampiro, que sobre todo, como ya os he dicho, ¿no?, varias veces, se configura con Polidori, pero que sin duda Bram Stoker le va a dar ese último giro que va, digamos, de alguna manera ya a consagrar sus rasgos principales, ¿no? La de un ser perverso, al mismo tiempo aristócrata, atractivo, inmortal, que peligroso, que bebe la sangre de los humanos, etcétera. Bueno, los rasgos que ya conocéis del vampiro, ¿no? Y algunos otros secundarios que también a veces aparecían, pues como que no puede ver la luz, que se convierte en vampiro, en niebla, en lobo. Bueno, estos rasgos, ¿no? Que bueno, constituyen lo que conocemos hoy todos por un vampiro clásico, ¿no? El vampiro literario. Cuando decía hace un momento que se convertía en vampiro, me refería sobre todo que se convierte en murciélago, ¿no? Aunque efectivamente también hay un animal que se llama así, vampiro, que es una especie de murciélago que bebe la sangre, como todos sabéis, ¿no? Bueno, como no quiero que este vídeo se me alargue demasiado, vamos a hablar también de otros autores de forma mucho más resumida, porque si no vais a tener, vamos, que no sé si voy a poder subir el vídeo, ¿vale? Y vamos a continuar con un escritor estadounidense, Edgar Allan Poe, que a lo mejor os suena. Es un escritor más bien de la primera mitad del siglo XIX, pero su literatura va a influir sobre todo allá a finales del XIX, bueno, y es uno de los escritores hoy, yo diría, más admirados. Fue huérfano de madre a los 3 años, con lo cual su infancia fue bastante dura porque fue acogido por una familia, fue expulsado de varios centros educativos, incluso de una academia militar por problemas de disciplina. Y bueno, debía de tener una personalidad bastante difícil, aparte de que su vida pues estuvo marcada, pues por ejemplo, por el alcohol, ¿no? Tuvo bastantes problemas con el alcohol. Se casó también con una prima suya que se llamaba Virginia, que tenía 14 años. Bueno, es una vida bastante complicada, ¿no? Bastante difícil la de Poe.
y de hecho morirá relativamente joven, poco después de la muerte también prematura de Virginia, a mediados del siglo XIX, ¿vale? En cuanto a su obra, destacaría por un lado su obra del Cuervo y otros poemas. De hecho, el poema del Cuervo lo tenéis en el cuaderno de textos y pensaba leerla en clase. Pero sobre todo van a ser famosos sus cuentos. Cuentos como el del hundimiento de la casa Usher, El gato negro, los hechos sobre el caso del señor Valdemar, que lo tenéis en el cuaderno de textos que os preparé, los crímenes de la calle Morgue. En fin, son cuentos muy famosos y seguramente algunos los conocéis, se han adaptado al teatro, se han hecho películas, etcétera, ¿vale? Sin duda Poe es uno de los grandes autores de cuentos de terror de la literatura universal. Otro autor fundamental de esta época es Oscar Wilde. Era irlandés también como Bram Stoker, ¿vale? Pero de una personalidad muy distinta a Bram Stoker. En algunos aspectos sí nos podría recordar a Poe, ¿no? Pero la verdad es que la singularidad de Oscar Wilde es absoluta, ¿no? Es un autor de una sensibilidad exquisita y extraordinaria. Como os decía, nació en Dublín como Bram Stoker y era una persona muy brillante desde el punto de vista intelectual. Era además muy culto, cáustico, irónico, muy decidido y al mismo tiempo, como os decía, muy exquisito en sus hábitos, en sus gustos, en su estética, ¿no? Se le ha calificado muchas veces como dandy, ¿no? Un dandy, es decir, una persona que de gustos refinados, pero al mismo tiempo con un punto crítico hacia su entorno, hacia la sociedad que le tocó vivir, ¿no? Es de los autores que defenderán el arte por el arte. Y sin duda es quizá sin duda es el mejor representante de lo que podríamos clasificar como decadentismo, ¿no? El gusto exquisito por el arte, por un arte aristocrático, pero al mismo tiempo con una visión un tanto decadente. También se le podría relacionar con un movimiento que veréis sobre todo en la literatura española, especialmente el año que viene, que es el del modernismo, ¿no? Ese gusto, pues, el arte por el arte, el cisne, lo aristocrático, la consideración de la poesía como algo excelso, etcétera, ¿no? En cuanto a su vida, a pesar de que se casó, es conocida su homosexualidad y de hecho hoy para muchos se ha convertido en icono del movimiento gay, ¿no? Pero más allá de esto, la verdad es que, claro, en su época estamos hablando de la Inglaterra victoriana, bueno, que ya hemos hablado de ello, ¿no? Lo cierto es que cuando estaba en el apogeo, en la cumbre de su fama, con obras como la obra de teatro La importancia de llamarse Ernesto, que va a ser una de las más conocidas, ¿no? Dentro de su producción teatral, representándose en los escenarios de Londres con gran éxito, salta la polémica porque el propio Oscar Wilde acusa al padre de un amigo suyo, que era, bueno, su amante, le acusa de difamación, se produce un juicio y finalmente quien es acusado como culpable es el propio Oscar Wilde, culpable de homosexualidad y también por considerar que su amante, su joven amante, era menor. A partir de aquí la verdad es que viene una vida bastante tortuosa para él, ¿no? En prisión escribe una larga carta que recibe el título de Profundis, bastante amarga. Y finalmente cuando salga de la cárcel tendrá que marcharse del país, se irá a París, donde ya no recuperará nunca su fama y de hecho morirá prácticamente en la indigencia, solo y en condiciones muy lamentables, ¿no? Con apenas 46 años. Un final muy triste para uno de los más grandes autores de la literatura universal. Son importantes sobre todo sus cuentos, algunos son una auténtica maravilla, pues por ejemplo El ruiseñor y la rosa, El gigante egoísta. El gigante egoísta precisamente lo tenéis también en el cuaderno de textos, El príncipe feliz, muchos, ¿no? Y aparte de sus cuentos, de la obra de teatro que os decía antes, ¿no? La importancia de llamarse Ernesto, pues va a escribir una novela, solo una, creo, pero es una novela absolutamente impresionante, que es El retrato de Dorian Gray. Una novela de misterio, de asesinatos, de intriga,
pero con unos diálogos prodigiosos de una inteligencia impresionante, ¿no? Que hacen pensar, de los que hacen pensar continuamente. Y con una trama que seguramente os suena, ¿no? Que es esa de que del protagonista Dorian Gray, que no envejece nunca y tiene un cuadro guardado en secreto, que es el que va reflejando el paso del tiempo en su rostro, ¿vale? Es una novela que de verdad os recomiendo. Sobre todo a los que os gusta un poco leer, es una novela fantástica. Y para los que no tenéis tanta costumbre de lectura, la verdad que los cuentos son pequeñas joyas que también yo creo que les gusta a todo el mundo, así que os lo recomiendo también muy especialmente. Otro autor importante de esta época es Arthur Conan Doyle, que bueno, nació en Edimburgo, es escocés por lo tanto, pero era de origen irlandés. Lo vemos, como en otros casos, dentro de la literatura inglesa de una forma un poquito, bueno, de aquella manera, ¿no? Porque, bueno, escribe en lengua inglesa, por supuesto, pero como muchos autores de los que estamos viendo dentro de la literatura inglesa, en realidad, como os digo, no era inglés, ¿vale? En este caso, además, fue una persona, bueno, que también tuvo problemas con el alcohol, no tanto como Edgar Allan Poe, pero sí también tuvo problemas con el alcohol. Aunque tiene una vida, digamos, mucho más estabilizada, estudió medicina, se dedicó de hecho a la medicina y probablemente la medicina forense es lo que le va a inspirar también el interés o lo que le va a despertar el interés por los relatos de investigación y policíacos que son los que le van a hacer más famoso, ¿no? Tiene títulos muy conocidos, como que seguro que todos habéis visto alguna vez en el cine o en cómic o habéis leído, ¿no? Como es El perro de los Baskerville, por ejemplo, un relato corto. Y sobre todo las novelas que tienen como protagonista al detective Sherlock Holmes, ¿no? Las aventuras de Sherlock Holmes es quizá su primera versión con este protagonista que bueno, va a dar tanto juego, ¿no? A su narrativa y luego con tanta presencia en el cine, ¿vale? Otro autor también enormemente interesante es Robert Louis Stevenson. También era escocés, también nació en Edimburgo, como Arthur Conan Doyle. Es el autor de obras que seguro que os suenan, como por ejemplo La isla del tesoro o El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Como sabéis, la primera se considera una de las grandes novelas de aventuras, ¿no? Con ese grupo de piratas y el niño en busca del tesoro. Y la otra, la de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es una historia de terror con un personaje que sufre un desdoble de personalidad, ¿no? Precisamente el conflicto entre el bien y el mal es uno de los que podríamos decir que en parte caracterizan la obra de Stevenson, ¿no? Más bien, o sea, más que el contraste entre ambas posturas, los debates éticos, ¿no? El conflicto ético de los personajes, aunque casi siempre son novelas que transmiten alegría y vitalismo. Stevenson pertenecía a una familia relativamente acomodada y su vida no tiene en principio grandes sucesos, ¿no? Que como hemos visto en otros autores, aunque es verdad que padeció de tuberculosis. Le gustaba mucho viajar, viajó mucho de joven con su padre y luego iba a continuar con esa afición que va a inspirar muchas de sus novelas. De hecho, morirá en el archipiélago de Samoa, en el Océano Pacífico. Y vamos ya con el último autor de este vídeo, de esta época que estamos viendo, de la segunda mitad del siglo XIX, que fue Rudyard Kipling. También lo incluimos dentro de la literatura inglesa, aunque él en realidad era indio, de nacimiento, de la India. Recordad que la India era la joya de la corona, una de las colonias más estimadas por los británicos en su imperio. Kipling nació en Bombay y pasó su infancia en la India, donde su padre era escultor y pintor. Tenía, de hecho, a su cargo como director el Museo de Bombay. Sin embargo, a los 6 años va a Inglaterra a vivir con una tía suya, experiencia que por lo visto le traumatizó. Para muchos va a ser apodado como el poeta del Imperio Británico y llegará a obtener en 1907 el Premio Nobel de Literatura. Su obra más conocida es El libro de la selva, que todos conocéis por las adaptaciones de Disney y del cine en general, ¿vale? Pero en realidad El libro de la selva no es una novela, sino una colección de cuentos. Una colección de cuentos que arranca de cuando los padres de Mowgli le pierden en la selva al huir del ataque de un terrible tigre de Bengala llamado Shere Khan. Bueno chicos, pues aquí lo vamos a dejar.
Siento que haya salido un vídeo más largo de los que acostumbro. La semana pasada no pudimos hacerlo, así que bueno, esta vez está con un poquito más largo, pero espero que no os haya resultado demasiado aburrido. Y bueno, pues ya sabéis que en el próximo Fórmula de Control pues habrá algunas preguntas sobre él. Bueno, pues un abrazo a todos y hasta la siguiente. Espero que estéis bien, por cierto, ¿vale? Un besito.